La lluvia golpeaba el alféizar con tanta insistencia que parecía que alguien desde arriba no dejaba de recordarle: aquí estoy, cerca. Escucha. Carmen, con sus 62 años bien llevados, no solo distinguía el sonido de la lluvia sino también los silencios entre gota y gota. En esos espacios se escondía toda una vida. La cocina olía a pan recién horneado, tomillo y madera vieja. La casa respiraba como un amigo de toda la vida. En la estufa, un viejo hervidor silbaba. En esa atmósfera cotidiana, Carmen sentía que la calma verdadera estaba justo allí, sencilla y genuina. De repente, el móvil parpadeó sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre Javier. Su yerno. Ni su hija ni su nieta llamaban, él sí. Algo sorprendente y a la vez inquietante. Carmen contestó con cuidado, casi en un susurro: «Mamá, ¿estás en casa?». La voz de Javier sonaba cansada y grave. «Pensaba pasarme un rato. Creo que el grifo del baño vuelve a gotear». Carmen sabía que el grifo no goteaba, pero también entendía que los hombres a veces necesitan un pretexto, especialmente a alguien como Javier, serio, reservado, acostumbrado a guardar todo para sí mismo. No habría venido sin motivo. «Pasa», dijo ella, y notó que el corazón le dio un salto. Media hora después, la puerta chirrió. Apareció Javier, alto y un poco encorvado, con una chaqueta mojada y una mochila al hombro. Se quitó las zapatillas con una precisión casi militar, colocándolas perfectamente alineadas. Era un gesto pequeño pero que dejaba ver la disciplina y contención interna que llevaba dentro. «Hola, ¿me das una toalla?», preguntó bajito. «Está en el radiador», respondió Carmen, y se dirigió a la cocina. Mientras él secaba su cabello, ella lo observaba disimuladamente. Recordó cuando hacía años miraba a su marido llegar del trabajo, cansado pero suyo. Un nudo le apretó el pecho. Demasiados recuerdos vivían en su corazón, y respondían con facilidad a lo nuevo. Tomaron el té. En la mesa humeaba la tetera, junto a un plato con empanadillas caseras. Javier comía despacio, como si no degustara solo la comida sino la misma posibilidad de estar en silencio. Habló de sus noches de guardia en el hospital, la abuela con hipertensión, el niño con fiebre, las llamadas interminables. Su rostro había envejecido en esos años, serio, agotado, marcado por cada turno. «Aquí todo bien, mamá», dijo, y enseguida pareció darse cuenta de que mentía. Ella no discutió. A veces, el silencio duele menos que tratar de aliviar con palabras el dolor ajeno. «Las empanadillas están como en la casa del pueblo», sonrió él. «¿Recuerdas cuando nos salvaste sin gas?». «Aún conservo el hornillo de camping», respondió Carmen. «Viejo, pero funciona. A veces creo que yo soy como ese hornillo». Javier le devolvió una sonrisa cálida y rara. Carmen la atrapó y sintió en el pecho un sentimiento extraño, inquietante pero no peligroso. Luego apareció el grifo. Y, para sorpresa de Carmen, sí goteaba. Javier arremangó la camisa, mostrando unas manos fuertes, llenas de vida y seguridad. Ella sostuvo la toalla, como si la necesitara, aunque él se manejaba solo. Cada movimiento, cada sonido de su voz, le transmitía calma. «Con los turnos lo llevas mal», susurró ella. «No duermo bien, es cuestión de costumbre», respondió, pero sus ojos traicionaban el cansancio. «A veces parece que», empezó ella, pero calló y continuó suave. «Habla, que yo soy el hornillo, ¿recuerdas?». Él sonrió, pero luego confesó: «A veces parece que es más difícil mantener la espalda en casa que en el trabajo». La frase quedó flotando en el aire. Carmen no respondió, solo acercó la taza a Javier, que la tomó como si le agradeciera más que el té. Cuando terminaron de arreglar el grifo, una tormenta estalló afuera. La luz parpadeó y se apagó. La casa quedó en penumbra, solo iluminada por relámpagos ocasionales. Carmen encendió unas velas y al volver vio a Javier en la ventana, su silueta alta y serena. La luz cálida de la vela los envolvió, como un círculo. ¿Qué los unía? «Antes me asustaban las tormentas», dijo ella. «Pero ahora siento alivio». «¿Por qué?», preguntó él. «Porque hay alguien con quien quedarse en silencio». Javier la miró fijamente, más tiempo y con más calidez que un yerno debería. No dijo nada, y ella tampoco. Solo acercó la vela hacia él, compartiendo el calor. Entonces, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era la vecina, doña Valentina, con un sobre en la mano. «Carmen», susurró,
el cartero acaba de traer esto. Está a nombre de Marina, pero la letra es manuscrita. Me pareció importante, Carmen tomó el sobre. El papel era grueso, ligeramente amarillento. Reconoció la letra, familiar pero incapaz de recordar a quién pertenecía. El corazón se le encogió, abrió la carta y empezó a leer. Con cada línea, su respiración se hacía más pesada. Marina, no sé cómo decírtelo. No somos culpables. No quiero destruir tu familia, pero no puedo seguir siendo tu secreto, firmaba, Alejandro, silencio. Solo el crepitar de la vela y Javier la miraba, intentando entender. La vecina, al darse cuenta de que su presencia era incómoda, se fue apresuradamente. Mamá, dijo Javier con voz temblorosa. ¿Puedo sentarme aquí? Ella asintió. Él se sentó. La carta quedó entre ellos como un muro y, a la vez, un puente. Ahora sabían que Marina ocultaba algo importante. Algo que podía cambiarlo todo. No sabía nada, susurró Carmen, pero soy su madre, tengo que entender, respondió Javier con calma y dolor en la mirada. No vamos a precipitarnos. Primero hablarás con ella. Luego yo. Y después todos juntos, ella asintió, sintiendo que se acercaba una conversación que cambiaría sus vidas. La electricidad volvió de repente. La lámpara iluminó la mesa, la vela y la carta. Todo se volvió demasiado claro. Javier se puso la chaqueta. Estoy aquí, dijo. Llama si necesitas. Cuando él se fue, la cocina quedó vacía, pero sobre la mesa quedó la carta y con ella la certeza de que la vida que conocían había terminado. Carmen guardó el sobre en el armario, junto a los viejos billetes y el hornillo, hasta la conversación, se dijo. Luego tomó la toalla todavía tibia que Javier había usado. La apretó contra su pecho y cerró los ojos. En ese instante, un mensaje de Marina llegó al móvil. Mamá, no esperes. Mañana iremos Javier y yo. Tenemos que hablar. 3 puntos al final. En esos 3 puntos se escondía toda su nueva vida. Carmen se acostó, pero no podía dormir. Escuchaba la lluvia y pensaba, somos personas educadas, sabemos guardar las distancias. Pero también estamos vivos, y entendía que mañana comenzaría algo para lo que no estaba preparada. La lluvia afuera ya no amenazaba, sino que susurraba, como si el mundo mismo dijera, vamos a ver cómo acaba esto. La mañana en Villanueva de la Vera despertó con un silencio tan profundo que Carmen sintió que podía oír hasta el latido de su propio corazón. Para ella, el silencio era más peligroso que cualquier ruido. El ruido siempre tenía una explicación, pero el silencio, ese vacío en la casa, le oprimía el pecho. Se levantó antes de que sonara el despertador, aunque no tenía prisa alguna. La pensión, las tareas del hogar y las visitas esporádicas a su nieta solían llenar sus días, pero hoy un encuentro la hacía temblar más que una niña ante su primera cita. Sacó la carta del armario y la leyó de nuevo. La letra firme y sin adornos golpeaba como un martillo. No quiero ser un secreto. No puedo más. Perdóname si duele. Carmen sentía que traicionaba a alguien, porque sabía ese secreto antes que nadie, antes que su marido o que su hija. Pero ahora la verdad estaba a punto de salir a la luz. Al mediodía, la puerta chirrió. Entró Marina, su hija, con la mirada tensa y las manos temblorosas. Detrás, Javier apareció tranquilo, pero en sus ojos había una sombra oscura. Se sentaron alrededor de la mesa, la misma donde ayer habían compartido té y empanadillas. Mamá, comenzó Marina con voz quebrada, queremos hablar contigo. Carmen asintió, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Entonces, Marina confesó, seguro que ya sabes algo. La vecina te trajo una carta ayer. Es verdad, Javier apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero no dijo nada. Tengo a alguien, dijo Marina con voz temblorosa. Alejandro. No quería que pasara así, pero pasó. El silencio cubrió la habitación como una manta pesada. Carmen miraba a su hija intentando encontrar a la niña que corría con trenzas por el patio, pero frente a ella estaba una mujer adulta, ajena y cansada. Marina, susurró Carmen, tienes marido, tienes una hija. Como pudiste, Marina se cubrió el rostro con las manos. Todo empezó por accidente. Luego me di cuenta de que estaba viviendo con Javier, pero no sentía nada. Con Alejandro es diferente. Aquellas palabras cortaban el aire como un cuchillo. Carmen volvió la mirada hacia Javier,
que estaba rígido como un soldado, con una tormenta en sus ojos. Mamá, dijo él con voz baja, me enteré ayer por la carta. No sé qué decir, no hubo gritos ni reproches, solo un silencio doloroso. Él continuó, no quiero perder a Sonia. Por ella puedo aguantar mucho, pero así no puedo. Marina levantó la cabeza, desafiante. Javier y yo somos extraños desde hace tiempo. Solo vivimos juntos por Sonia. Alejandro me hace sentir viva. Esa declaración golpeó a Carmen con la fuerza de un trueno. Su hija no sentía remordimiento. Había tomado una decisión. Y ahora todo dependía de Javier. Se levantó con lentitud, con decisión. No voy a montar un espectáculo, dijo. Marina, si ya has elegido, dilo claro. Lo he elegido, respondió Marina con firmeza. Me voy con él. En ese instante, algo se rompió dentro de Carmen. Su familia se desintegraba ante sus ojos. Pero lo peor no era eso, sino que en lo más profundo de su alma sentía pena, no por su hija, sino por Javier. Él recogió sus cosas con rapidez y silencio. Sonia dormía en casa de la vecina, quizás una bendición en medio del caos. Antes de irse, Javier se detuvo en el pasillo, miró a Carmen con los ojos rojos y la voz firme. Gracias por todo, mamá. No sé qué pasará, pero estaré cerca. Por Sonia. Por ti. Esas palabras quemaron más que la carta. Él se fue y con él se llevó el pilar que sostenía su mundo. La casa quedó solo para las mujeres, pero entre ellas se alzó un muro invisible. No me mires así, dijo Marina con irritación. ¿Tengo derecho a ser feliz, y él? Preguntó Carmen en voz baja. Es fuerte, ¿podrá con esto? Marina se giró hacia la ventana. Carmen entendió que seguir hablando era inútil. Por primera vez, no reconocía a su propia hija. Esa noche salió al patio. El aire fresco olía a tierra mojada tras la tormenta. En un banco, Javier fumaba un cigarrillo, algo que nunca había hecho antes. Al verla, apagó el cigarro de inmediato. Perdona, dijo sin poder contenerse. Ella se sentó a su lado. Permanecieron en silencio. No hacían falta palabras. Los dos tenían el corazón roto, latiendo con el mismo ritmo apagado. ¿Y ahora qué? Preguntó él al fin. Carmen no supo qué responder. Solo sabía que en ese momento entre ellos había nacido un vínculo prohibido, una conexión que ambos ocultarían pero que ya existía. Colocó la mano sobre su hombro. Él no se apartó. Sentados juntos, la noche los envolvía en silencio. Dentro de Carmen resonaba una idea. Somos personas educadas. Guardamos las distancias. Pero, ¿cuánto tiempo más podremos? Y en ese instante, la tormenta no solo había borrado el cielo, sino también las reglas que creían inquebrantables. Los días siguientes en Villanueva de la Vera parecían un guión de esas películas en las que nadie sabe qué va a pasar, pero todos sienten la tensión en el aire. Carmen intentaba mantenerse firme, ocupándose de la casa, cuidando de Sonia, y dando paseos por el parque, como si la rutina pudiera borrar lo que había cambiado en sus vidas. Pero por las noches, la insomnio era su compañera y los pensamientos pesaban como una losa. Marina casi no aparecía por casa, pasando largas horas en la de Alejandro. Carmen notaba como la ausencia de su hija hacía que la casa respirara diferente, un espacio vacío que se hacía más grande con cada día que pasaba. Mientras tanto, Javier había alquilado una habitación a la vuelta de la esquina, pero cada tarde volvía para recoger a Sonia del colegio, ayudarla con los deberes y pasear con ella. Para la niña, nada había cambiado. Su padre seguía siendo el mismo, cariñoso y presente. Carmen observaba esa escena con una mezcla de tristeza y amargura. Javier seguía ahí, demasiado cerca, como una sombra que no podía apartar. Y un día, la realidad golpeó con fuerza. Sonia enfermó de repente, con fiebre alta y llanto desconsolado. Carmen se asustó, pero Marina no estaba localizable. El móvil apagado, sin respuesta, llamó a Javier. En menos de 10 minutos apareció en la puerta, sin decir palabra, tomó a Sonia en brazos y la llevó al coche. El hospital no estaba lejos, pero la tensión en el ambiente parecía estirar el tiempo. El médico confirmó que era solo un resfriado común, nada grave. Durante toda la espera, Carmen no pudo apartar la mirada de Javier. Él estaba sentado junto a la cama de Sonia, sosteniendo su manita diminuta, susurrándole palabras tranquilizadoras. Su rostro reflejaba un dolor silencioso, pero también una determinación férrea,
como si estuviera dispuesto a soportar cualquier tormenta por aquellos a quienes amaba. Al regresar a casa, Sonia dormía plácidamente. Javier la arropó con cuidado y salió a la cocina, donde encendió un cigarrillo. Carmen, sin poder evitarlo, se lo arrebató. «Deja eso», le dijo con una sonrisa pícara. «No te queda bien, y además, ¿quieres que Sonia se ponga celosa?». Él soltó una sonrisa cansada. «Estrés», respondió escueto. «Perdona», ella guardó silencio, pero sus ojos se encontraron de una manera nueva, como si por primera vez se vieran de verdad. En su mirada no había ni enfado ni reproche, solo una mezcla extraña de cansancio y calidez. «¿Sabes?», dijo él de repente, «a veces pienso que quizá la culpa es mía. Que no le di lo que necesitaba». Carmen apretó los labios. «No te castigues». Fue una decisión de Marina. Él bajó la cabeza, y ella, casi sin pensarlo, extendió la mano y tocó la suya. Fue un gesto espontáneo, demasiado íntimo, pero él no se apartó. Permanecieron así unos segundos, un silencio más elocuente que cualquier palabra. Desde esa noche, algo cambió. Javier empezó a venir con más frecuencia. Formalmente, por Sonia, pero para Carmen era un alivio. Cocinaban juntos, compartían noticias, a veces simplemente se sentaban en la cocina sin decir nada. Día a día, entre ellos surgía algo que daba miedo nombrar. Una tarde, Javier llegó más tarde de lo habitual. Sonia ya dormía. Carmen le sirvió té, y él permaneció callado un buen rato hasta que, de pronto, dijo: «¿Sabes? A veces pienso que si tuviera una mujer como tú, jamás miraría a otra». Esas palabras cayeron como un rayo. Carmen sintió como el corazón se le aceleraba tanto que le zumbaba en las sienes. «No digas eso», susurró. «No está bien, lo que está mal es lo que me hicieron», respondió él con calma. «Pero lo que siento por ti no puedo controlarlo». Ella se levantó y se acercó a la ventana, tratando de ocultar el temblor. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, y en el reflejo vio unos ojos que compartían el mismo secreto. «No podemos», murmuró. Él se acercó, deteniéndose a un paso. «Lo sé», dijo con voz baja. «Pero dime la verdad, ¿tú sientes lo mismo?». Carmen cerró los ojos. El silencio fue su respuesta. Aquella noche no pasó nada, pero ambos comprendieron que la línea ya había sido cruzada. Los días que siguieron parecían una partida de ajedrez. Miradas furtivas, roces casuales, pausas largas en las conversaciones. Marina aparecía cada vez menos, y su ausencia dejó la casa en una calma inquietante. Solo ellos dos y Sonia. Una tarde, la niña preguntó: «Abuela, ¿por qué papá vive aquí y mamá siempre está en casa de otro?». Carmen se quedó sin palabras. Entonces Javier se sentó junto a ellas y dijo: «Porque la abuela y yo siempre estaremos cerca de ti. Somos tu muro y tu refugio». Sonia sonrió y abrazó a ambos. En ese instante, Carmen sintió que, aunque extraño y secreto, aquello era una familia verdadera, pero cuanto más tiempo pasaba, más intenso se volvía ese sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Marina seguía durmiendo en casa de Alejandro, llegando agotada, a veces molesta, como si viniera a un lugar ajeno. Una noche, Carmen encontró a Javier leyendo un cuento a Sonia. La niña se quedó dormida en el sofá y Carmen la cubrió con una manta. Marina entró en el salón, cruzó los brazos y dijo con ironía: «Qué acogedor aquí, casi parece un hogar. Frío, eso sí. Una verdadera idílica familiar». Javier cerró el libro y la miró con calma, aunque en sus ojos brillaba una chispa de resentimiento. Carmen sintió como su corazón se hundía. «Sonia te echa de menos», dijo ella con suavidad. «No empieces, mamá», respondió Marina con brusquedad. «Yo hago lo correcto», y se fue al dormitorio. La noche fue tensa y el día siguiente Marina desapareció otra vez, dejando un aire ligero que a Carmen le costaba respirar. Javier preparó el té y se sentó frente a Carmen. «Ella sospecha», dijo con certeza. «Tenemos que controlarnos», susurró ella. «Por Sonia». «Por todo». Javier suspiró y apartó la mirada, pero contener lo que sentían se volvía cada vez más difícil. Ahora no solo los unían las miradas secretas, sino el cuidado compartido de la niña, la costumbre de estar juntos, las charlas hasta altas horas. Una noche, él mantuvo su mano un poco más tiempo del habitual. Ella no la retiró. Sus ojos se encontraron y ambos supieron que un paso más y no habría vuelta atrás. De repente, la llave giró en la cerradura. Marina regresó antes de lo previsto. Javier soltó la mano de Carmen de golpe.
Ella sintió un calor intenso en las mejillas. ¿Otra vez tomando té?, dijo Marina con una sonrisa afilada. Parecéis marido y mujer. Qué bonito. La tensión se volvió insoportable. Carmen comprendió que su secreto era menos secreto de lo que creía. Y cuanto más intentaban mantener la distancia, más evidente se hacía que lo que sentían no desaparecería. Marina volvió cada vez más irritada, dejando caer las cosas con ruido, cerrando armarios con rabia, como si quisiera que todos supieran que algo la carcomía por dentro. Carmen intentaba no reaccionar, pero cada escena dejaba cicatrices invisibles. Una noche, Marina entró en la cocina y se detuvo al verlos juntos, riendo y comentando los progresos escolares de Sonia. ¿Os gusta estar juntos?, ¿verdad?, preguntó con dureza. Carmen se estremeció. Javier frunció el ceño. Solo hablábamos, contestó con calma. Nada más. Y vosotros por la noche también solo habláis en la cocina, mientras yo estoy en casa de Alejandro, replicó Marina. ¿Crees que no lo veo? El silencio fue ensordecedor. Carmen quiso hablar, pero las palabras se le atragantaron. Mamá, su voz tembló. Eres mía. Sus ojos brillaban con lágrimas y rabia. Javier se levantó. Basta. No voy a justificarme. Tú te fuiste con otro, abandonaste a tu hija. Y si hay alguien que realmente se preocupa por ella y por mí, quizás no sea tan malo. Esas palabras fueron como un golpe. Marina palideció y luego esbozó una sonrisa amarga. Así que es cierto. Encontraste a otra. Y es mi madre. Carmen no pudo más. Marina, escúchame, dijo con firmeza. No fue intencionado. Solo estuvimos cerca. Cállate, gritó Marina. Me traicionaste. En ese instante, Sonia apareció en la puerta, asustada. Mamá, papá, abuela, ¿qué pasa? Los tres adultos callaron al unísono, sabiendo que cualquier palabra podía romperlo todo. La tensión alcanzó su punto máximo. Carmen se agachó y pidió con suavidad, ve a tu habitación, cariño. Los adultos están hablando. La niña se fue, dejando la puerta entreabierta. Marina se acercó a Carmen, con voz rota, me quitaste todo. Primero papá se fue y ahora tú me traicionas. Yo no te traicioné, respondió Carmen. Tú elegiste otro camino. Javier y yo no queríamos esto. Pasó porque tú te apartaste. Qué conveniente, dijo Marina con una sonrisa amarga. ¿O es que llevabais todo planeado? Javier levantó la mano. Basta, exclamó. Estoy cansado de ser el culpable. Te amé, pero tú destruiste nuestro matrimonio. Ahora culparnos es injusto. Nosotros, repitió Marina con ironía. Así que ya sois un nosotros. Carmen bajó la mirada, incapaz de responder. La verdad era demasiado dolorosa. Marina, pálida como una pared, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. ¿Dónde vas?, gritó Carmen. Donde me valoren, respondió Marina, cerrando la puerta tras de sí. Durante un largo rato nadie se movió. Javier apretaba los puños junto a la ventana. Carmen miraba la puerta, esperando que su hija volviera. Entonces, se oyeron pasos suaves en el pasillo. Sonia asomó la cabeza. Abuela, papá, mamá ya no volverán. Carmen abrazó a la niña con fuerza. Volverán, dijo con convicción, aunque en el fondo dudaba. Estaba enfadada, solo eso. Javier se acercó y las envolvió en un abrazo. En ese abrazo había dolor, culpa y un extraño alivio. Sabían que el camino de regreso estaba cerrado. Su secreto se había hecho realidad, pero aún quedaba la vida por Sonia, por la familia. Aunque fuera distinta, aunque fuera secreta, Carmen susurró, entonces tendremos que ir hasta el final juntos. Y por primera vez, Javier sonrió de verdad. Las semanas siguientes trajeron a Villanueva de la Vera un aire cargado de incertidumbre y pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Carmen se levantaba cada mañana con la sensación de que la casa, a pesar de su familiaridad, se había convertido en un escenario donde todos interpretaban papeles que apenas comprendían. Aquella mañana, Carmen se arregló con cuidado. Eligió un vestido de algodón azul celeste que acariciaba sus curvas con una delicadeza discreta, y unos zapatos bajos de charol que hacían un suave clic al caminar. En la muñeca llevaba una pulsera de plata sencilla, regalo de su madre, que tintineaba levemente con cada movimiento. Su cabello, plateado y sedoso, caía sobre sus hombros con un brillo sereno.
No era una mujer que buscara llamar la atención, pero había en ella una elegancia natural que despertaba miradas furtivas y suspiros apenas disimulados, incluso de gente mucho más joven. Javier llegó puntual, como siempre, con su chaqueta impermeable y esa mochila que parecía parte de su identidad. Sus ojos, cansados pero intensos, se posaron en Carmen con una mezcla de ternura y una chispa de complicidad que ambos trataban de ocultar. ¿Lista para la reunión?, preguntó con voz grave. Más que nunca, respondió ella, mientras le ofrecía una taza de café humeante. La tarde los llevó a la pequeña biblioteca del pueblo, donde se reunirían con algunos vecinos para planificar la fiesta anual. Carmen se sentó con gracia, cruzando las piernas y dejando que el vestido se ajustara a su figura, mientras jugaba con un delicado collar de perlas que descansaba sobre su piel. Javier, a su lado, parecía más relajado que de costumbre, y aunque evitaba mirarla directamente, sus manos se rozaban de vez en cuando, enviando un mensaje silencioso. Entre las conversaciones sobre luces y música, Carmen soltó una broma que hizo reír a todos. Si organizamos la fiesta como esta reunión, acabaremos bailando solos en la plaza. Javier sonrió, un gesto raro y verdadero, y respondió, con tanta distancia social, lo mejor será llevar binoculares para ver a los demás. La risa se extendió, liberando por un momento la tensión que pesaba en el ambiente. Al caer la noche, volvieron juntos por las calles empedradas, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar secretos antiguos. Carmen llevaba una bufanda roja que contrastaba con la suavidad de su piel y añadía un toque de pasión contenida a su figura. Javier, con las manos en los bolsillos, caminaba a su lado, compartiendo silencios que decían más que 1000 palabras. Cuando llegaron a la casa, un relámpago iluminó el cielo y un trueno retumbó, recordándoles que la tormenta no solo estaba afuera, sino también en sus corazones. ¿Sabes?, dijo Carmen, mirando la lluvia caer, a veces siento que esta tormenta es un reflejo de lo que llevamos dentro. Javier asintió, sin soltar su mirada, y sin embargo, seguimos aquí. Aguantando el chaparrón, ella sonrió, un poco melancólica, quizás porque hemos aprendido que, incluso en la tormenta, hay momentos de calma que valen la pena. En ese instante, un ruido sutil llamó su atención. La puerta del vecino, que siempre estaba cerrada, se entreabrió ligeramente. Una sombra se deslizó en el umbral y desapareció en la oscuridad. Ambos se miraron, conscientes de que no estaban solos en ese misterio que comenzaba a envolver sus vidas. ¿Viste eso?, susurró Javier. Sí, respondió Carmen, con el corazón acelerado. No estamos preparados para lo que viene, y mientras la lluvia seguía golpeando con insistencia, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué secretos ocultaba aquel vecino? ¿Y cómo afectarían a una familia ya rota pero en busca de redención? La historia apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con una niebla densa que envolvía las calles de Villanueva de la Vera, dando al pueblo un aire de misterio y silencios guardados. Carmen, vestida con un suéter de lana beige que dejaba entrever la suavidad de su cuello y una falda midi de tonos otoñales, salió al porche con una taza de café recién hecho. Sus ojos grises recorrían el horizonte, buscando respuestas en la bruma que parecía esconder más de lo que revelaba. Javier apareció en la puerta con su habitual chaqueta oscura y un gorro de lana que le cubría parte del cabello. Sus pasos eran firmes, pero su mirada reflejaba la inquietud que ambos compartían. Se detuvo junto a ella sin decir palabra, tomando la taza que Carmen le ofrecía con manos fuertes, pero temblorosas. Anoche vi algo raro en la casa de los Álvarez, murmuró él. Un movimiento extraño, sombras que no deberían estar. Ella frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que tiene que ver con lo nuestro? Javier negó con la cabeza. No, esto es otra cosa. Pero no podemos ignorarlo. El pueblo entero parecía contener la respiración, y los vecinos miraban con recelo y susurros escondidos. Carmen y Javier, atrapados en su propio drama, ahora enfrentaban un enigma que se colaba en sus vidas. Mientras tanto, Marina aparecía aún menos, y cuando lo hacía, sus ojos evitaban los de su madre y Javier, como si el peso de la traición la aplastara. Sonia, inocente, jugaba en el jardín con risas que contrastaban con la tensión que crecía en la casa. Una tarde, Carmen decidió que era momento de enfrentarse a aquello que acechaba. Con un abrigo rojo que resaltaba entre la melancolía de la estación y unos tacones que marcaban su paso con autoridad, llamó a la puerta de los Álvarez, la casa que desde hacía días despertaba sus sospechas. Al abrir, una mujer mayor con ojos vivaces y una sonrisa enigmática la recibió. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con un acento marcado que delataba sus orígenes en Andalucía. Soy Carmen, vecina.
Quería hablar sobre algunos ruidos extraños que hemos notado. La mujer la invitó a pasar, y la conversación comenzó entre té y confidencias. Pero justo cuando Carmen creía encontrar tranquilidad, un ruido sutil interrumpió la charla, un susurro, un crujido, un secreto que pedía ser descubierto. Al regresar a casa, Javier le esperaba en la puerta, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Algo está pasando, dijo sin rodeos. Y no solo entre nosotros, Carmen asintió, consciente de que esa tormenta que parecía apagarse afuera solo estaba tomando fuerza dentro de sus vidas. Mientras la noche caía, los dos se encontraron de nuevo en la cocina, iluminados por la tenue luz de una lámpara antigua. El roce de sus manos fue un pacto silencioso. Enfrentarían juntos no solo sus sentimientos, sino también los misterios que acechaban en Villanueva, pero en el fondo, ambos sabían que aquella historia apenas comenzaba, y que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su amor prohibido, sino también la propia esencia de la familia que intentaban salvar.